Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este arranque de semana. El día de ayer se llevó a cabo la carrera vertical de la Torre Latino, que pertenece precisamente al circuito internacional de esta serie de carreras que andan por todos los rascacielos prácticamente del mundo. Un par de hermanos colombianos fueron los que ganaron la competencia. Cerca de 300 corredores de distintas nacionalidades participaron este domingo en la carrera vertical de la Torre Latino, que pertenece al circuito de eventos Torre Running. La Latino, ícono de la Ciudad de México, sirvió como pista para los atletas que se impusieron el reto de ascender por los 720 escalones con los que cuenta este edificio, resultando ganadores de la competencia los hermanos colombianos Nicolás y Wilmer Carreño, que hicieron el 1 y 2. El mexicano mejor ubicado fue Alexis Trujillo, quien concluyó en el cuarto sitio. Mientras que en el sector femenil, la número 1 del ranking nacional y amplia favorita para el triunfo, María Elisa López, no pudo repetir el título al conformarse con el sexto puesto, al subir los 720 escalones en 5 minutos con 44 segundos, en donde la ganadora fue Rocío Cabrera, con un tiempo de 4 minutos con 41 segundos. 21 Noticias. Y otra carrera que se llevó a cabo ayer en la capital del país fue la carrera Cinemex por el 9º año consecutivo. Esta carrera kilómetro a kilómetro tuvo activaciones muy padres con películas, los próximos estrenos que habrá en salas de la República. Dinosaurios, monstruos, rockstars y superhéroes invadieron el circuito Gandhi y la primera sección del bosque de Chapultepec como parte de la 9ª edición de la carrera Cinemex. Más de 5,000 personas, entre niños, jóvenes y adultos, participaron en la carrera con rutas de 10 y 15 kilómetros organizada por la cadena de cines, la cual pasó por avenidas como Chivatito, Reforma y el circuito del bosque de Chapultepec. Cada kilómetro de la carrera estuvo animado con actividades de películas que están próximas a estrenarse como Han Solo, una historia de Star Wars, Los Increíbles 2, Jurassic World, El Reino Caído, Latidos en la Oscuridad, Pie Pequeño, Hotel Transilvania 3, Monstruos de Vacaciones, Misión Imposible, Repercusión y Eres mi Pasión. Al final, además de la medalla y la playera de Finisher, los corredores fueron premiados con palomitas de maíz. 21 Noticias. La selección mexicana de polo acuático se quedó con el tercer lugar del cuadrangular que se realizó el Grand Prix de polo acuático 2018 que se realizó aquí en la Ciudad de México. La selección mexicana de polo acuático tuvo que conformarse con el tercer lugar del Grand Prix CDMX 2018, realizado en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano. El equipo mexicano derrotó en el partido por el tercer lugar del certamen a su similar de la UNAM 19-8, con lo que cerraron de manera digna este certamen, que sirvió como parte de su preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a realizarse en Barranquilla, Colombia. La noche del sábado, el triacuático había dejado ir su oportunidad de pelear por el oro al derrotar 12-11 a Puerto Rico. Sin embargo, la diferencia de goles otorgó el pase a la gran final a los boricuas. Después de ocupar el tercer lugar en el Grand Prix, la selección de México se alista para viajar a Los Ángeles, California, donde disputarán unos 12 encuentros. Luego, volverán a la capital mexicana y de ahí se trasladarán a Barranquilla, Colombia. 21 Noticias. Bueno, el día de ayer las redes sociales estuvieron muy activas y como no va a ser con el tema polémico, muy polémico del Guadalajara, no sé, dime si diretes, vamos a saber quién tiene la razón. Francisco Gabriel de Anda, director deportivo del equipo, dice que Matías Almeida sigue siendo el técnico. Por su parte el argentino, pues lo sabemos, sigue sin presentarse e incluso ya se filtró una parte en la carátula del finiquito que le está ofreciendo precisamente el Club Guadalajara al argentino para romper la relación laboral que mantienen. También recordemos de lo que hubo ayer, fue el tema de Rodolfo Pizarro. Ayer de Anda anunció que Rodolfo Pizarro es nuevo jugador de Rayados de Monterrey. Vaya pleito que se trae en el Guadalajara, incluso opacando el tema de la selección nacional a 10 días del arranque del Mundial. Y bueno, ayer hablando precisamente del Mundial, llegó ya la Copa del Mundo a tierras rusas después de una larguísima gira que inició en septiembre de 2017 por varios países del mundo. Incluso recordemos, estuvo aquí en México, pasó por Monterrey, Guadalajara y también aquí por la capital del país fue exhibido el trofeo. Y el día de ayer por fin encontró meta en Moscú. Lothar Matthäus, la figura del fútbol alemán, fue el encargado de encabezar la ceremonia donde precisamente se presentó ya la Copa del Mundo en tierras mundialistas. Huele cada vez más a mundial en todo el mundo. Aquí vamos precisamente a Lothar
quien fue campeón del mundo y quien es uno de los futbolistas con más mundiales disputados, 5. Ahí se va a unir ya Rafa Márquez en este Rusia 2018. Ahí está cargando el trofeo de la Copa del Mundo que hoy pertenece precisamente a los alemanes. Y ya para despedirme, compañeros, les voy a mostrar este video. Se trata de una ex campeona de la UFC, esta empresa de artes marciales mixtas. Se llama Miesha Tate. Tiene 9 meses de embarazo, pero ni siquiera eso fue impedimento para que se pusiera a entrenar. Vamos a ver las imágenes. She didn't forget anything. Pues así, mientras hay mujeres que ya no pueden ni caminar a esas alturas del embarazo, o como la mía que prefirió estar llenando todos sus antojos, llenas de papas y echada en la cama, ¿no? Bueno, pues esta ex campeona de la UFC optó por ponerse a entrenar. Ponía en la red en la que subió, en la que montó este video, que se sentía un poco oxidada, que le faltaba mucha velocidad, claro, pero que creía necesario precisamente ponerse activa, ¿no?